Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, pues bienvenidos. Bueno, hoy estamos en un programa más de Hagamos Negocios y hoy tengo el gusto de entrevistar nuevamente a la licenciada Cintia León. Ella es abogada y tiene su despacho León y Mondragón, firma legal, con presencia obviamente en todo México, ¿vale? Hoy vamos a estar hablando de lo que son las necesidades de las empresas, ¿correcto? Recordemos que en la actualidad, pues obviamente todas las personas son reguladas por la ley y qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? En qué tienen que cumplir, qué normas tienen que cumplir, qué pasa si no las cumplen, el riesgo que pasa si no las cumplen, todas esas reglas que son marcadas por las leyes, ¿sí? Su despacho, pues obviamente es corporativo y están dedicados a varias materias, pero su enfoque está más enfocado o principalmente a lo que es materia penal, ¿sí? Y materia también lo que es laboral y perdón, específicamente, ¿sí? Y con ello, pues obviamente se hace todo lo que es la prevención de riesgos de la empresa, de tu empresa, ¿correcto? Básicamente. Pues bueno, démosle la bienvenida por aquí a Cintia. Ella tiene cosas muy interesantes que contarnos y que son muy importantes para todos aquellos que tenemos negocios y que no estamos como que bien relacionados con todo lo que necesitamos como empresa o como profesionistas en cuestiones legales. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola Gladys, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación otra vez aquí con el gusto de verte. Gracias. Pues cuéntanos un poquito, Silvia, de este tema es bastante, Cintia, perdón, es bastante amplio todo este tema del cual vamos a estar hablando ahorita, y pues que toda la gente tememos en muchas ocasiones y no estamos como bien orientados, bien preparados y sobre todo bien asesorados sobre todos los temas que son las necesidades de las empresas, ¿sí? Cuéntanos qué necesidades requiere justamente una empresa en cuestiones legales. Pues sí, Gladys, mira, como bien lo dices, muchas veces se tienen ideas o como un cierto miedo de regularse como empresas. Primero, este tema, Gladys, es para todas las empresas, o sea, desde la más pequeña hasta una industria, hasta una transnacional, aquí en México son aplicables estas cuestiones que te voy a comentar. ¿Qué es una cuestión básica y que suena quizá muy obvia, que pide y que te obliga a la ley tener? Los contratos por escrito. Puede sonar a lo que dice, bueno, pues todos sabemos que tenemos que tener un contrato, pero realmente, Gladys, es un porcentaje bastante bajo de los que en verdad cumplen con esta regla. ¿Qué otra cosa es importante tener? Bueno, pues tener un reglamento interno de trabajo, registrado ante la Junta de Conciliación. Bueno, que ahorita ya son tribunales, esta es otra cuestión también súper importante que la materia laboral está teniendo muy particular, que se está transitando de un sistema ante juntas de conciliación y ahora serán tribunales. ¿Qué es otra de las cuestiones que tiene que tener una empresa? Bueno, tener todo por escrito, las nóminas, las entradas y salidas, de las checadas, timbradas ante el SAT, también ¿cómo se llama? Las nóminas, y todo ello también con una serie de normas que nos ha establecido la ley y la Ley Federal del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se tienen que hacer a los trabajadores. Bueno, ¿cuáles serían las necesidades? Sería tener todo esto por escrito, guardarlo, Gladys, es súper importante que lo guarden durante todo el tiempo que dura la relación de trabajo y un año después de que haya culminado esta, por la causa que haya sido, ya sea por terminación voluntaria, ya sea por una cuestión de que haya algún despido o alguna renuncia. En este caso, siempre. ¿Qué es lo que requiere? Requiere estar muy bien asesorada por especialistas en la materia. Conocer, como bien lo dijiste, la prevención es la mejor medicina que se está utilizando ahorita en materia legal, porque hablar de una empresa no solo nos implica las cuestiones, digamos, en repercusiones en materia laboral, sino implica mercantiles, fiscales, penales. Entonces es todo un cúmulo que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de tocarlo y sobre todo sin miedo, porque es una
Es una obligación que tenemos todos, porque incluso los profesionistas que tenemos una empresa también tenemos estas obligaciones. Entonces, a grandes rasgos, eso sería, Gladys, las necesidades que requiere una empresa de forma legal. ¿Por qué es tan importante acercarnos a ustedes, en este caso, Cintia, que nos den toda esta información? Muchos empezamos y nos vamos de largo y no buscamos la asesoría, no buscamos el acompañamiento de ustedes para llevar en regla y en forma, obviamente, todos nuestros documentos legales y que no vayamos a tener, pues más adelante, algún problema. Cuéntanos por qué a muchas personas les pasa eso y qué es lo que tenemos que hacer si estamos, pues obviamente si encajamos en esa parte. Sí, mira, es muy importante primero porque te previene de muchísimos riesgos. Te previene de multas, te previene de incurrir incluso en delitos. Otra de las cuestiones muy importantes de que sean abogados, Gladys, es, mira, muchas veces dicen es que se ahorran porque, digo, y con el respeto que me merecen todos los contadores, las cuestiones de hacer un contrato no la puede hacer un contador. Un finiquito de un trabajador no lo puede hacer un contador. Las cuentas, ahora sí que los números nos salen diferentes porque evidentemente nosotros interpretamos la ley y no es, vamos, te puedo poner un ejemplo. Eh, Cuando hablamos de una liquidación y muchas veces el contador lo hace, incluye prestaciones que no son o a salarios que no son los adecuados. Entonces, esta es la importancia de que sea un especialista, de que sea un abogado quien te regule y quien te prevenga en este tipo de situaciones. Ok. Mira, aquí dicen algo bien interesante. Karen Sandoval dice, hay paquetes de asesoría o servicios legales. Por ejemplo, ahorita que mencionaba todo lo referente al personal, que son una serie de actividades que se tienen que llevar, y en la parte inicial respecto al nombre de marca, giro del negocio, seguridad ante un siniestro o accidente. Mira, sí, incluso bueno, es como algo preventivo, es todo. O sea, es tanto, incluye las cuestiones de impuestos, registro ante el Seguro Social, los pagos de Seguro Social, que eso sí, impuestos y pagos de Seguro Social sí son de contadores, definitivamente, pero la cuestión de no evadir impuestos, la cuestión del registro de marca, también es parte del proceso que se lleva a cabo por parte con abogados. Esencialmente, como empresa no siempre tienes que tener una marca, pero si ya la tienes, claro que también esto, el cuidar que tú también no incurras en alguna cuestión de robo de identidades o alguna Identidad, cuestión. sobre todo, que eso se da demasiado. Sí, y ahí viene una consecuencia. Normalmente cuando hablamos de ser marca, hablas más como de la persona, sí a veces, pero ya más del producto que estás vendiendo, no tanto de la cuestión de la asesoría. Pero claro, muy, muy acertado también el comentario que por ahí hace. Ok. Otra de las preguntas que tenemos por aquí, Cintia, para resolver es, ¿cuáles son todas esas obligaciones de nosotros como patrones que debemos de saber, o sea, y que debemos de tener, pues obviamente bien en cuenta? Sí, pues mira, la ley es muy clara, la Ley Federal del Trabajo, nos los enmarca en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, pero a grandes rasgos, o sea, muy digerible, es pagar el salario a tiempo, tener a los trabajadores dados de alta ante el Seguro Social, respetar sus horas de descanso, respetar su día de descanso, dar las vacaciones de acuerdo a los periodos, los horarios de trabajo que no sean fuera de la ley, que sean dentro del margen de los que nos ha establecido la ley, dirigirse con respeto, sí con autoridad, pero con respeto hacia los trabajadores, tener un comportamiento ético y en lo general podemos hablar que estas obligaciones se derivan también porque para poder hacer valer los derechos que también evidentemente tiene un patrón, tiene que tener, tiene que cumplir con las obligaciones. Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo quizá más común, llegan con nosotros y nos dicen, licenciada, es que quiero que ya no trabaje tal persona con nosotros. Ok, préstame su contrato para ver qué dejó de hacer de lo que tú le pedías para poder, digamos, una causal de rescisión, le llamamos nosotros, una causa de despido. No lo tengo. Entonces no te puedo hacer, ¿por qué? Porque yo no puedo exigirle a alguien que haga algo que yo no le especifique en un contrato. Por eso, así de simple, empiezan para hacer valer los derechos del trabajador, digo, del patrón, hay que cumplir con estas obligaciones. Evidentemente, como te decía,
pagar el salario, el seguro social y todo el tipo de cosas. Los documentos que te había comentado anteriormente son parte de ellos. Todo eso tiene que quedar estipulado desde inicio. Muchas empresas no lo hacen y simplemente existe la confianza, etcétera, pero nunca se hace como un protocolo de una carta de que empiezas a trabajar o cosas así. Sí, así es. Muchas veces es porque, bueno, es porque o son conocidos o es el hijo de alguna amiga y se te hace fácil y sí, ok, estás cumpliendo con ciertos requisitos. Ahora, también el hecho de que tu trabajador, por ejemplo, si estás en el lado del trabajador, si ya tienes tiempo y y van a regular la empresa, que el hecho de que te van a firmar un contrato no quiere decir que te van a despedir. El hecho de que firmes una nómina no quiere decir que estén violando tus derechos. También el patrón tiene que cumplir esto. Esta es una conciencia mutua. O sea, a final de cuentas estamos hablando de una contraprestación. Hablamos de que son dos personas que se sirven mutuamente. Entonces, esta parte de tener la sensibilidad también de saberles decir y explicarles por qué se tiene que firmar todo esto. Ahora, ¿por qué ha retomado tanta importancia esto, Gladys? Precisamente por la reforma que te comentaba, que ha venido implementándose ya en el país desde el 2019, en el que cambian a tribunales y ya no son juntas de conciliación. Entonces, esto ha enmarcado, que ha hecho también que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aplique de forma más estricta las normas. ¿A qué me refiero con normas? Por ejemplo, una muy conocida o muy sonada, la norma 35, la NOM 35, que es para prevenir riesgos psicosociales. Esta es una serie de encuestas de riesgos, es decir, detectas a través de estas encuestas si alguno de tus trabajadores ha sufrido alguna crisis o ha presenciado algún hecho violento, que incluso eso puede hacer que esté mermando su desempeño en el trabajo. Esto no quiere decir que lo vas a curar o que lo va, no, pero si requiere una atención, evidentemente si tiene el seguro Les tiene social, que se le tiene que dar esta atención. Entonces esto te ayudará a prevenir a ti como patrón que agraves esta situación o que incluso se lleguen a dar situaciones complejas en tu empresa. Y esto te hablo desde 2 trabajadores hasta 500, 1000, o sea, la cantidad de la plantilla, evidentemente va cambiando la cantidad de encuestas de 16, 50 y más. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque también ahí está la norma 34, por ejemplo. En esta nos habla cómo tiene que estar distribuida la empresa. O sea, si es industria, cómo tiene que estar pintado las áreas, cómo tienen que estar delimitadas, dónde tiene que estar cada uno de los trabajadores, las áreas de descanso de los trabajadores, que respetes todas estas partes. ¿A qué nos lleva todo esto? A las buenas costumbres, a que llegues a tener certificaciones por parte de la Secretaría del Trabajo, las cuales, si en un momento, por cuestiones, digamos, fuera de tu alcance, llegas a cometer alguna falta, el hecho de que tú hayas tenido la prevención de estas normas y hayas cumplido, te puede exceptuar de que tú vayas a pagar esa, por primera vez, digamos, alguna multa. ¿Por qué? Porque fue excepcional lo que te pasó, porque tú cumpliste con un plan de prevención, aplicando todas las normas. Entonces, esto es muy bueno, o sea, las buenas prácticas o sea, registrarlas realmente, adquirir este tipo de certificaciones, nos ayudan para que esto se prevenga y tengas, aparte de todo, por adelantado, que ojalá que no se necesite, pero siempre decimos que mejor que sobre que falte. Entonces, para cuestiones futuras o cuestiones que no tengas previstas en este momento. Entonces, eso es solo por tocarte un ejemplo de las ventajas que tiene un patrón al cumplir estas obligaciones. Ok, por acá tenemos dice, aunque yo no tenga una empresa formal, ¿puedo hacer un contrato laboral? ¿Y qué rango de costos tiene este proceso con ustedes? Una empresa formal, no entendería a qué se refería una empresa formal que no está en un establecimiento o algo así. O sea, ahí sería cuestión de nada más aclarar esta parte. Pero si Estoy tienes, dada, dice, estoy dada de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial. Es la misma persona, Gabrielita. sí, Gabrielita. Entonces, mira, pues, tú eres una empresaria, o sea, tú eres una empresa, no importa que no seas una persona moral, tú eres una empresa, tú a final de cuentas, tus trabajadores desempeñan sus actividades con tus herramientas, desde ahí tú ya eres un patrón, ya la ley te considera que te sometes a la Ley Federal del Trabajo en esta cuestión de regulación.
O sea, no importa que seas persona física. Y, a ver, Gladys, la pregunta en concreto era que cuál era el proceso para el Sí, contrato. acá. Uh-huh. ¿Cuál es el... Un contrato, bueno, un contrato, los requisitos nos va marcando la misma ley. Tienes que tener un domicilio, tienes que tener, o sea, del domicilio de los trabajadores, especificar cuál área es la que va a desempeñar, cuáles son las actividades específicas, el salario, los días de descanso, la, las fechas de vacaciones, que estas pueden ser variables, estas sí se pueden dar una cuestión de acuerdos, pero los costos son variables, depende mucho de las actividades que realices, de la cantidad de trabajadores que tengas, pero lo primero es una parte muy importante, es que esto no es algo que no esté al alcance y que siempre, siempre el beneficio que te va a traer va a ser una ganancia. Yo siempre, siempre se los digo a mis clientes, realmente lo que están haciendo es una inversión que les va a retribuir, porque ya estos contratos no son de los que te encuentras en internet, que nada más los llenas, sino que están hechos a tu medida, a las necesidades que tiene tu empresa. Eso es lo que distingue, que lo que hacemos los especialistas en este punto es que te hacemos el traje a la medida. Entonces, los costos pues evidentemente son variantes, son dependiendo de la empresa y de la evaluación que se realiza, porque no solo es un contrato, sino que es todo el reglamento, como te decía, aplicar las normas, las evaluaciones y incluso capacitaciones a los mismos trabajadores, que también es una obligación del patrón, es de la capacitación a los trabajadores. Claro, ahora, por ejemplo, estamos hablando de lo que son, pues, las obligaciones de los patrones con los trabajadores, pero también existen las obligaciones de los trabajadores hacia los patrones. ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen ellos? ¿Tú nos puedes ampliar un poquito esto? Sí, claro que sí. Efectivamente, como dices, Gladys, las obligaciones de los trabajadores son muy importantes que las tengan ellos presentes. ¿Por qué? Por ejemplo, en tu contrato, te dan tu contrato, tú eres secretario. Vamos a poner una. Ok. Y dice que vas a archivar, vas a recibir llamadas, vas a llevar agendas. Pero por alguna cuestión ese día, un día del aseo no fue. Y te piden que ese día barras. Y tú vas a decir, no, porque mi contrato no lo dice. Pero la ley sí te obliga. La ley dice que tienes que prestarlo de forma limitativa. Digo, no limitativa, es decir, enunciativa no limitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes desempeñar cualquier actividad que se te encomiende fuera de tu área, siempre y cuando esté dentro de tus capacidades físicas y evidentemente intelectuales. No le vas a pedir a la secretaria que se ponga a hacer la contabilidad si ella no es contadora, por ejemplo. Pero también es dirigirse con respeto, evidentemente, hacia el patrón, llegar temprano. Eso de los 15 minutos de tolerancia, la ley no lo, o sea, no lo contempla. Evidentemente no faltar. Y si te enfermas, por ejemplo, acudir al Seguro Social, que es la única forma legal de justificar una falta por enfermedad. Por ejemplo, también es la cuestión de, entre compañeros, este respeto que exista. ¿Por qué se hace mucho énfasis en esta cuestión del respeto? Porque una falta de respeto de un trabajador hacia otro es una causa justificada de un despido. Y muchas veces dices, pero ¿por qué así? Nada más, o fue muy personal, sí, pero el ambiente que se cuida precisamente con las buenas prácticas, teniendo una política de empresa bien establecida, con tus valores, tu misión, toda esta cuestión que se proyecta hacia los trabajadores, ellos tienen la obligación de cumplirla. De lo contrario, es una causa por la que te pueden despedir. A grandes rasgos te podría decir que son las obligaciones más puntuales que puede tener un trabajador. El respeto. Claro, y aparte, ¿sabes qué? Por ejemplo, no pueden llegar en estado de ebriedad, obviamente no pueden llegar drogados. O sea, Ay, ya no, sería el colmo, ¿no? sí, pero sucede, fíjate que Ajá. curiosamente sucede. Bueno, con Y aliento alcohólico de repente, pero así como que bien alcohólico, ¿no? bueno, mientras puedan desempeñarse, pero ¿sabes algo? Este tipo de obligaciones también es para ti, o sea, es para ti como trabajador, porque el hecho de que tú vayas en un estado inconveniente te pueden ser riesgo tú y obviamente a la empresa y quizá a algún otro compañero. Muchas veces es más que nada por eso, tiene un sentido del por qué no te lo permitan o por qué no puedas llegar en un estado Claro, algún etílico, ¿no? accidente, etcétera, o algún accidente en el mismo trabajo al estar en
en un estado no apto para laborar. Mira, aquí nos dicen, un contrato se tiene que llevar a certificar o validar para ser internos. O pueden ser internos. O pueden ser todos los contratos se tienen que depositar ante el tribunal. Bueno, ahora va a ser ante el centro de conciliación, es donde tendrán que depositarse para que quede registrado. Puedes depositar solamente uno, digamos, en la forma general de lo que lo estructuras de tu empresa, y también el reglamento interno de trabajo también se tiene que registrar y tiene que estar a la vista este reglamento o sea, en la empresa, todos los trabajadores tienen que estar viendo este reglamento. Pero no es tanto certificarlo, sino que es registrarlo ante la autoridad laboral. Ok. ¿Qué pasa, Cintia, si una empresa no cumple con las normas de la ley? ¿Qué pasa? Bueno, primero te arriesgas. Súper que nos lo amplíes. Eso es súper interesante porque muchas personas nos desatendemos de ello y decimos, pues no pasa nada. Entonces, sí, háblanos como bien amplio, bien explícito de todo esto. ¿Qué pasa si una empresa no cumple con las normas de la ley? Mira, primero puedes no solo incurrir en cuestiones de multas, por ejemplo, si tú no cumples con tu pago de impuestos, no solamente son los capitales constitutivos que les impone por ejemplo, el SAT en este caso, sino también puede constituir un delito. O sea, ¿qué tan grave puede ser? Puede ser que también puedes llegar a la cárcel. Otra cuestión, por ejemplo, tu empresa puede venirse abajo completamente. ¿A qué es a lo que me refiero? Un accidente de trabajo, por ejemplo, y tú no lo tenías asegurado. Esta persona, el Seguro Social te protege a tu trabajador media hora antes de que entre a su trabajo y media hora cuando sale, se le llama de trayecto. ¿Qué pasa si esta persona se accidenta? Tú como patrón tienes que primero pagar absolutamente todas las curaciones, sean del nivel que sean. Tienes que, si quedan con alguna cuestión que ya no puedan trabajar, alguna incapacidad, tú te haces responsable de esto. Adicional, te haces acreedor de multas por parte del IMSS. ¿Oíste? Bueno, es que es más que nada para trabajadores hasta el servicio del Estado, pero bueno, IMSS o ¿oíste? Te haces, aparte de todo eso, de que cuestiones económicas. Estos pueden llegar a ser que quizá nada más le tengas que dar una aspirina con el doctor, pero también hay operaciones, son impagables. Ahora, ¿qué otra cosa puede suceder? Por ejemplo, si una trabajadora está embarazada y tampoco la tenías asegurada, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a pagar todo, la incapacidad, el parto y los días de trabajo que normalmente hubiera pagado el Seguro Social. ¿Cuál es otra de las consecuencias que son muy, muy importantes? Es que puedes perder certificaciones, por ejemplo, de empresas que son exportadoras. Ahorita, con los tratados que ha celebrado México, puedes perder incluso los registros para que puedas exportar, al grado de que pues ya deje de funcionar y operar, que es otro de los riesgos que, bueno, en una demanda, ya en juicio, no tengas elementos para defenderte y por lo tanto, evidentemente perderás el juicio, y ahí entra algo que se llama los salarios caídos. Esta parte es interminable y pueden ser laudos, nos tocan laudos que son de millones de pesos que acaban con una empresa, un solo trabajador, y no es porque el trabajador lo haya hecho, quizá tú lo despediste de forma justificada, pero si no tienes todo eso regulado, no tienes forma de probarlo ante una autoridad. Las consecuencias, Gladys, casi siempre son económicas, son una cuestión que dañan, aparte de todo, la estabilidad, evidentemente, de los patrones, y puede generar, es como un efecto dominó, que por una falla que tú tengas y se detecte en tu empresa, empiezan a aplicártela todos los trabajadores. Y por ende, pues es un descontrol. El no cumplir con estas normas sí puede acarrear bastantes consecuencias en ese sentido, Gladys. Excelente. Mira, por aquí tenemos una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo se determina el sueldo y el salario de un trabajador?
¿Existe una tabla de acuerdo a la función que este trabajador hace? Mira, el salario está definido y por salarios mínimos, pero sí existe una tabla de salarios especiales que define la comisión de salarios mínimos, me parece que son una serie de trabajos especiales que tienen un salario mínimo más alto. ¿Cómo se determina? Bueno, esto lo determinan las mismas comisiones. Esta tabla, por ejemplo, incluye por ejemplo, a las personas que trabajan en un restaurante. No es lo mismo que va el salario mínimo de una secretaria. Son cerca de 40 y pico de diferencias de salarios de trabajos especiales. Incluso la Ley Federal del Trabajo tiene un capitulado de trabajos especiales, como los que trabajan en barcos, en restaurantes, las trabajadoras domésticas. Son varios rubros y por lo tanto tienen un salario mínimo. ¿Cómo se define? Anualmente tiene un aumento porcentual, pero no hay como una fórmula que yo te pueda decir determinada para saber cómo o cuánto va a aumentar este año. Eso ya dependerá de las cuestiones del crecimiento económico que tiene el mismo país y en base a eso. También en base al cumplimiento por ejemplo, ahorita del Telecam, la meta, bueno, lo que establece es que va a llegar aproximadamente a 240 el salario mínimo de un trabajador normal. Pero como bien lo dices, sí existe una tabla de salarios especiales para solamente determinados trabajadores. Por ejemplo, albañiles, decía los de restaurantes. No me viene ahorita a la mente otro, pero sí existe esta tabla de salarios especiales por parte de esta comisión. Sí, y obviamente también tiene mucho que ver las personas, los trabajos que hacen como las amas de casa, etcétera, que no están como tabulados, pues ya también tiene mucho que ver con el patrón y lo que hace, lo que él puede también ofrecerle un poquito más a lo que está destinado, que son los salarios mínimos. Por acá nos hacen otra pregunta. Ahí, Gladys, nada más para completar esta parte, ¿cómo se determina? Lo que no puedes hacer es pagar menos de un salario mínimo. O sea, eso es lo mínimo que puedes pagar. Ya lo demás lo determinas en base, sí, a los ingresos que tú tengas, a las cuestiones, como quieras motivarlos. Ahora, es importante el salario. Cuando te hablo de esta parte del salario mínimo, eso es en efectivo. El salario no se puede pagar con vales de despensa, no se puede pagar que te regalo una moto, no. Es tu salario más las prestaciones extras. Si es que muchas veces suelen decir, bueno, es que pues te voy a pagar y con lo que vale la moto te voy pagando. Pues, digo, hay empresas pues, que dicen que hacen eso. Entonces, eso no se puede hacer. En efectivo, el salario se determina, es salario mínimo, pero hay un salario integrado. El salario integrado es por el salario en efectivo, la retribución en efectivo, más las prestaciones de bonos de puntualidad, de buena conducta, del empleado del mes, los bonos de despensa. Todos estos evidentemente son prestaciones que también llegan a ser hasta cierto punto deducibles de impuestos, pero son lo que integrarían un salario en su totalidad. No existe la obligación de darlos, los extras, pero en efectivo. O sea, el salario es esta contraprestación en efectivo que se le tiene que dar al trabajador por una función que está realizando en tu empresa. Ok. Mira, por aquí nos dicen, tengo una pregunta para Cintia. Para desarrollar una actividad empresarial o profesional, ¿es impredecible cumplir las obligaciones fiscales? Nosotros como personas, por ejemplo, los que somos profesionistas, que somos prestadores de servicios, que no somos trabajadores como tal, no somos prestadores de servicios profesionales, claro que tenemos que cumplir con todas las obligaciones fiscales, creo que son las primeras porque son los impuestos. Si eres una empresa, te digo, así sea una tiendita que tenga un trabajador, lo tiene que tener asegurado. Porque es una obligación. Las obligaciones no son negociables de acuerdo a cuántos trabajadores tenga o no. Ahora lo fiscal, muchísimo menos. O sea, es lo primero que te van a estar checando más ahora las cuestiones de las cuentas. Como prestador de servicios es una cuestión
diferente. Ahora, como trabajador, cumplir con las obligaciones fiscales es todavía más. Y aparte es un gran beneficio que lo tengas, porque aparte todo eso también te va a servir para que compruebes gastos. Ok, mira, por acá nos dicen, el nombre de mi empresa ya está, pero en otro país y con otro giro. ¿Cómo le puedo hacer yo para darla de alto en mi país con mi propio giro? Te comento porque si compro mi dominio, no me gustaría que después me hicieran un reclamo o algo así. ¿Se puede? Mira, ahí es ante el INPI, se llama ellos, tú cuando tú das el nombre, ellos te Y van a, aparte que ya hay otra empresa que está usando tu nombre. normalmente no te lo van a permitir. O sea, Claro, no lo permiten. no te lo permiten. O sea, porque precisamente este registro se hace ante el INPI, pero no, aunque sea otro giro, normalmente no te lo van a permitir desde el nombre, aun cuando el logo sea diferente, no te lo van a permitir para evitar precisamente las competencias desleales, que es precisamente lo que nos estaría evitando esta situación. Ok, pues contestada por ahí tu respuesta, Federico. Por acá tenemos otra importante. Dice, a los trabajadores que ejercen un oficio, en mi caso, instaladores de soportes para pantalla, ¿cómo se saca su salida? Me quiero imaginar que quise Salario, ¿no? de forma que ellos no crean o piensen que uno se está aprovechando de su oficio. También, por ejemplo, yo requiero herreros y carpinteros. Aquí hay una cuestión muy importante. Su empresa dice que es de instalación de soportes de pantalla. Bueno, ellos, sus trabajadores son instaladores. Ellos no vas a estar abusando de ellos mientras tú les pagues el salario mínimo. Ujú. Evidentemente vas a respetar esto por una jornada de 8 horas, y esta jornada de 8 horas tiene que ser que comprenda en el transcurso del día. Termina a las 10 de la noche, empieza a las 7 de la mañana, que sería el diurno o el mixto, ya sea que trabaje 4 y 4 horas, pero nunca serás o sea, nunca estarás abusando de tu trabajador mientras tú respetes este salario mínimo de que hablábamos. ¿Cómo lo calculas? Es que no hay forma de calcularlo. O sea, no hay una fórmula exacta, pero lo que no puedes hacer es pagar menos de este mínimo. Ahora hablas tú de la cuestión de contratar a los herreros y no me acuerdo qué más dijiste. Esta Los parte, herreros y carpinteros, creo que sí. herreros y carpinteros. Esta parte hay que tenerla muy, muy cuidadita. Ahorita con la reforma que se dio, desaparece lo que se llama la subcontratación, que se llama el outsourcing. Entonces, ellos para ti serían unos trabajadores, Externos. ajá, y te prestan un servicio especializado. En este caso, tú tendrías que checar, ellos te tienen que dar un registro que se hace ante la Secretaría del Trabajo, donde ellos ya pueden prestar servicios especiales. ¿Qué tienes que checar? Que si tienes un acta constitutiva, que el objeto de tu empresa no tenga nada que ver con herreros ni carpinteros. Porque, ¿qué es lo que pasaría? Puedes incurrir en un delito al estar subcontratando a situaciones que se supone que tú desarrollas en tu empresa, que es tu objeto social. Es decir, si en parte del objeto social de tu acta constitutiva dice que se realizarán obras de carpintería o herrería, tú no puedes contratarlos. Tú tienes que tenerlos en tu plantilla de trabajadores, pues pagándoles el mínimo, pero evidentemente tú pagas ahí de forma independiente pues el material. ¿Por qué no es abusivo o un salario? Porque recordemos que lo que nos hace diferentes a los prestadores de servicios profesionales y a un trabajador es que los prestadores de servicios profesionales actuamos con nuestros propios medios. Es decir, yo, abogado, yo contador, yo arquitecto, que nada más determinado, yo estoy utilizando mis propios medios, no utilizo las instalaciones de la empresa, yo no utilizo la computadora. Para desempeñar mi labor no necesito las herramientas del patrón. Un trabajador es aquel que únicamente, o sea, es el que va a utilizar las herramientas y las instalaciones, y los materiales van a ser 100% a costa del patrón. Esto es lo que nos diferencia de forma que es la subordinación, que se le llama. Es decir, tú los tienes con un horario, los tienes con un salario, y ellos te lo prestan y prestan este servicio de forma personal. Entonces, esto es lo que nos haría la gran diferencia, y ahí nada más te tendrías que tener ojo en que no estés incurriendo en una subcontratación simulada con los herreros y carpinteros, que esto está súper de moda, Gladys, es un tema que de verdad está ahorita en auge, pero a grandes rasgos es lo que te podría comentar.
Cintia, yo te pregunto, pues obviamente aquí la mayoría de nosotros como empresarios, pues obviamente nos encargamos de lo que sabemos hacer y pues obviamente todo lo que es cuestión fiscal, cuestión contable, pues lo hacemos a un lado y lo dejamos a las personas que saben, en este caso ustedes. Pero yo te pregunto, ¿es complicado cumplir con todo lo que marca la ley? ¿Por qué muchos tememos a todo eso? Muy buena pregunta, Gladys. No, fíjate que esto no es complicado, incluso te puedo hablar de que no es costoso, Ajá. porque muchas veces esta cuestión de que dicen, es que tengo que hacer todo esto, no, tú no lo tienes que hacer, o sea, lo van a hacer por ti, tú vas a seguir realizando tus actividades de forma normal, tú vamos a generar todo lo que ya estás haciendo como controlar tus actividades y lo único que vas a hacer es prestar unos minutos de tus trabajadores para que se realicen estos controles, porque no los haces tú, los hace el profesionista. Entonces, este tipo de cuestiones son de los profesionistas. Esos impuestos, los contadores, todas las cuestiones de ley, que son los contratos, reglamentos, normas, registros, los abogados, que es lo que nos especializamos, pero complicado no es. Y créeme Gladys, que tienen unas ventajas enormes el ser cumplidos y de forma voluntaria, porque al final del día recordemos que la ley no nos va a preguntar si la conocíamos o no, si Ok. teníamos o no la intención de cumplirla, sino que al momento de que incurras en alguna falta, simplemente se te va a imponer la sanción, pena dependiendo de la materia en la que sea. Se habla mucho, Cintia, de lo que son los estímulos fiscales, ¿sí? Esos estímulos fiscales que pues obviamente podrían ayudar a las empresas o a los empresarios. Cuéntanos un poquito de esto. Mucha gente, de repente estás hablando del pago de impuestos, de obviamente todas las normas que tenemos que cumplir, pero ¿cómo entra esta cuestión de los estímulos fiscales aquí? Mira, Gladys, ahorita, de hecho, con la reforma que entra precisamente también en 2021, los estímulos fiscales prácticamente desaparecen. ¿Qué es lo que Ajá. único que lo que vas a hacer tú? Ya es como esta parte del balance de tus gastos con bueno, ingresos y egresos, Ingresos y egresos. pero por ejemplo, los estímulos del campo desaparecen. Antes se tenía 1 millón y fracción, ahorita no tengo la cifra exacta, anuales que podían tener como estímulos, ahorita no, ya desaparecen, ahorita viene o sea, ahorita va a ser más cuadrado, lo que se está tratando es de que ya no haya una doble contabilidad, de que no haya simulación, de que realmente se esté pagando las cantidades de impuestos, entonces los estímulos han bajado muchísimo, ahí sí es una cuestión que sí viene a impactar en este año, pero nada que no se pueda solventar. Porque si tú estás teniendo un ingreso, evidentemente también tienes un gasto y Total. tienes una ganancia. Entonces, es sobre la ganancia La que se una, paga con impuestos. sobre la cual vas a pagarlo. La cuestión de estímulos fiscales sí te podría decir que es una área más especializada por parte de los contadores, pero sí en la miscelánea del 2022 sí desaparecen muchos estímulos que ya estaban por ahí, pero el que tú tengas todo esto en regla siempre te va a prevenir a que estas sanciones te lleguen. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que tú no timbres tus nóminas ante el SAT no para el SAT no tienes un empleado, así de fácil, no estás pagándole, entonces es un gasto menos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta parte es como, no se le llaman estímulos, son obligaciones que se tienen que cumplir, pero eso es para lo que te ayuda fiscalmente cumplir con las obligaciones. Ok. ¿Qué pasa cuando hay muchas empresas que obviamente no necesariamente necesitan empleados, sino tienen trabajadores por honorarios? Ahí no entramos en una cuestión de relación de trabajo contractual, sino es una prestación de servicios profesionales. Prestación de servicios. Y ahí lo que haces es que se emiten facturas. Entonces, con estas facturas, tanto tú como él están cumpliendo con el pago de impuestos, las retenciones que tú haces al momento de que le pagas y él al momento de que recibe, pues también la parte que le corresponde rendir. Pero, ¿qué es lo que pasa con ellos?
aquí es lo que te decía hace ratito también que te comentaba Gladys, hay que tener mucho cuidado a quiénes aquí vamos a contratar ahora, aunque sea como profesionistas. Ok. Porque, por ejemplo, yo como abogado, que soy prestador de servicios profesionales, suponiendo que yo necesito, no sé, algún otro abogado en algún estado por alguna cuestión, yo ya no puedo contratarlo porque estoy haciendo una subcontratación. Ujú. Pero, por ejemplo, si yo que soy abogado necesito, no sé, el servicio de una camioneta para un viaje, ahí yo no tengo ninguna relación de trabajo, únicamente cumplo con pagar, con que se me dé mi factura, yo cumplo un gasto y eso es lo que pasaría. Nada más lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la actividad que nosotros desarrollamos no sea la misma que vamos a contratar de parte de otra persona. Ok. Y, por ejemplo, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, pues es impredecible. Yo te pregunto, ¿obligatoriamente cumplir con todas estas obligaciones fiscales? Fiscales sí. Sí, o Sí. sea, no hay ninguna que podamos decir, es que esta puede ser que no la vayas a necesitar nunca. No. Ahí es cumplir absolutamente con todas las que tu rubro evidentemente te marque. Uh-huh. Entonces, porque era esta parte en la que entramos, no es negociable la ley. No puedo decir es que durante 2 años no pagué el ISR porque pues no me alcanzó. O sea, no tengo una excusa, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cuestiones fiscales esas son de rigor y son al 100%. Y te vuelvo a repetir, o sea, el hecho de que no las conozcamos o no las conozca alguien no le va a quitar la sanción, no va a quitar la cuestión de la consecuencia de no tenerlo. Ok, aquí abajo están pasando tus números de teléfono, tus contactos, Cintia, para las personas que no tengan ese asesoramiento, sobre todo si están aquí en el país México, que Cintia y su despacho les pueden ayudar con mucho gusto en todos estos trámites, en todas estas asesorías para que pues tengamos todo en regla y después no vayamos a tener como esos sustos imprevistos que de repente nos da el SAT por ahí o el gobierno con alguna notificación. Cuéntanos, Cintia, ya casi para terminar, ¿qué sería una asesoría comparativa? Comparativa, ¿es corporativa? Corporativa, perdón, sí. Ah, Si eso preguntan, ¿qué sería una asesoría corporativa? sí, mira, una asesoría corporativa es lo que te incluye todas las cuestiones laborales, preventivas penales, preventivas fiscales, esto desde el ámbito del cumplimiento de la ley. Corporativo es aquello que se hace en conjunto de varias materias, que evidentemente de la ley, que te hacen que te prevengas de situaciones que puedas incurrir de forma esporádica. Entonces, una asesoría corporativa te va a decir qué sí y qué no puedes hacer, qué sí y qué hasta dónde puedes tener alcances por determinadas situaciones, ya sea por fusiones, por compras, la forma. Y te reitero, esta cuestión va muy de la mano sí con los contadores, porque los abogados y los contadores sí tenemos mucha relación, aunque cada uno en su área, pero corporativo sería aquello que te da algo integral, que no vas a necesitar o no vas a tener las cuestiones, no vas a tener una necesidad de decir, es que nada más tengo a mi abogado que es laboralista y si tengo una cuestión que un accidente, algo, una consecuencia penal, no tengo quien me asesore, sino que se te dé todas esas prevenciones, eso sería algo, una asesoría corporativa, Gladys, y que te lo hacen, o sea, tú no lo haces. Las personas que contratas, los que estamos especializados en esto, nosotros vamos y lo ejecutamos a las empresas. ¿Para qué? Para que tú, o sea, no te distraigas, digamos, en ese punto. Y evidentemente es lograr la tranquilidad, a final de cuentas, que tu empresa siga funcionando, que siga creciendo, que tu patrimonio se mantenga seguro. Es una de las cuestiones que te da una asesoría corporativa. Pues muchísimas gracias, Cintia, por esta entrevista, por toda esta información tan valiosa que créeme nos ayuda a muchísimos que pues estamos obviamente desenfocados de todo lo que son
las obligaciones fiscales que tiene y legales que tiene una empresa. ¿Algo más que nos quieras agregar, Cintia, sobre las necesidades que tiene una empresa? Pues principalmente, Gladys, que no se tenga el miedo a regularse, que realmente no te estás exponiendo ni estás tomando ningún riesgo, al contrario, estar bien y las buenas prácticas es precisamente, lo dicen por ahí, lo que se va a poner de moda, lo que nos va a hacer crecer como empresarios, pues es precisamente esto. Tú como emprendedor también tienes que saber que tienes que cumplir con ello. Entonces, todo esto nos aplica para todos, Gladys, pues, y no me queda más también que agradecerte muchísimo, muchísimo el espacio. Gracias, Cintia. Cuéntanos, ustedes, su despacho presta toda la atención jurídica y de todo este rubro en todo el país, México, o en ciertos estados solamente. Sí, lo estamos prestando ahorita en todo el país, con ¿Sí? empresas transnacionales, con empresas de varios rubros, estamos manejando en todo el país. Excelente, pues muchísimas gracias, Cintia, por esto. Por favor, si tienen alguna pregunta a las personas que vean posterior este live, porque queda colgado aquí en el Facebook y también se va al canal de YouTube, que lo vean posterior ya grabado y quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna duda, aquí están abajo apareciendo los teléfonos, los contactos de Cintia, de su despacho, Cintia León y de su despacho, o si no, hagan las preguntas aquí mismo en comentarios y nosotros les hacemos llegar el link con el teléfono para a brincarlos con ellos y que les resuelvan todas sus dudas y también que les puedan ayudar a resolver todo esto y pues ellos pueden trabajar para ustedes con mucho gusto llevando todos estos asuntos. Gracias, Cintia. Nos vemos Gracias, pronto. gracias a todos. Nos vemos Hasta luego. pronto. Gracias a Hasta todos ustedes luego. que estuvieron conectados. Bye, bye.